Ok, bueno, gracias por conectarse hoy. Vamos a hacer un pequeño centramiento antes de comenzar de lleno la masterclass. A quien lo vaya a ver en diferido, si tiene alguna pregunta, pues que la comente por aquí en el canal de YouTube y yo siempre estoy ahí como pendiente. Es un tema muy interesante que trae cola, que trae reflexión, así que prometo que no se van a ir tranquilos, pero sí prometo que se van a ir con material de reflexión para sus casas. Así que bueno, para comenzar, les voy a invitar a que tomen una posición cómoda. Vamos a hacer un pequeño centramiento para entrar en materia y el programa va a ser el siguiente. Les voy a conversar sobre qué es el equinoccio, cuál es la información astrológica, la mitología y los arquetipos que se están activando. Luego Luisana les va a ayudar con un ejercicio de arte a integrar un poco la información y ya luego al final le tenemos una sorpresita. Entonces, bueno, pongámonos en una posición cómoda, cierren sus ojitos. ¿Se escucha la música y me escucho yo? Perfecto. Ok. Entonces, cierra tus ojos, colócate en una posición cómoda, cómodo. Te voy a pedir que prestes especial atención al aire que entra por tus fosas nasales y que hagas el recorrido interno de ese aire dentro de ti. Hacia dónde se expande, hacia qué lugares de tu cuerpo llega. Cuando exhalas por tus fosas nasales o por tu boca, ¿qué pasa con ese aire que pasó por tu cuerpo? Y ahora te voy a invitar a sentir el aire del lugar en donde estás. No la temperatura, el aire, el oxígeno. Y por último, te voy a pedir a que prestes atención a todos los pensamientos que llegan en este segundo a tu mente, sin quererlos cambiar, simplemente notándolos. Este es el recorrido del aire, de tu aire corporal, del oxígeno que te sostiene y del elemento aire dentro de tu cuerpo. Con una inhalación profunda te invito a que honres tu oxígeno, tu aire, tu pensamiento, porque lo que hablaremos hoy tendrá mucho que ver con eso. Y exhala suavecito, tu ritmo, tu tiempo, con serenidad. Cuando te sientas lista, listo, suavecito, abre los ojos para verlos en pantalla. Bienvenidas. Diana se conectó ahorita. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar del equinoccio de otoño. Eh, que viene desde mi punto de vista bien interesante y creo que tiene que ver con el salto colectivo que estamos haciendo. Eh, si tienen alguna pregunta, me la pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat. Ok, sí, Trey. Katy, como ya lo sabemos, la información es lo mismo, sea hemisferio norte y... Sí, va a haber una diferencia. La Ahí, información astrológica va a ser la misma porque ya, astrológicamente, no importa en qué hemisferio estés, se toma en claro. cuenta como el hemisferio norte. Pero a nivel de los rumbos, sí va a Mm, haber una diferencia. Y entonces ya. aquí, gracias que lo preguntas, porque entonces voy a hacer la acotación a quien nos está viendo desde el hemisferio sur.
en el tema de los rumbos, cómo pudiera tomar esta información. Ya, perfecto. Entonces, bueno, voy a compartir. No, que sí, no es. Ok. Bueno, ¿qué nos trae aquí el equinoccio de otoño? Lo vamos a ver desde tres miradas. La primera mirada es desde los rumbos que nos habla el chamanismo. La segunda mirada va a ser astrológica, que es el ingreso del sol a Libra. Y la tercera mirada va a ser la integración a través del arte, que es un poco lo que hacemos en Integrarte, que es nuestro nuevo bebé creativo. Es una academia de bienestar holístico en el que estamos mezclando mi medicina, la de Luisana y la de otros colaboradores para poder entregar como un mix, ¿no? En el que todas las áreas puedan ser digeridas. Este equinoccio de otoño va a suceder el 22 de septiembre y ¿qué es lo que nos interesa para quien esté nuevo por aquí y no sepa qué es un equinoccio y qué es un solsticio? Pues bueno, los equinoccios y los solsticios son alineaciones que hace el Sol y la Tierra y que se estudiaban desde tiempos muy antiguos. De hecho, lo podemos ver si visitamos Chichen Itza, por ejemplo, si visitamos Stonehenge o si vamos a las pirámides de Egipto, vamos a poder ver cómo en estas personas ritualizaban estos cambios que sucedían y cómo lo hacían a través de la observación. Ellos empezaron a dar cuenta que sucedían 4 fases en la Tierra en donde cambiaban las estaciones y empezaron a crear esta serie de monumentos en donde se ritualizaban. Por ejemplo, quien ha tenido la oportunidad de estar en México, en Chichen Itza, sucede que durante los solsticios y los equinoccios visualmente se ve como bajo una serpiente. Y ellos hablan de la serpiente emplumada, que es como toda una divinidad que nos habla de transformación y de crecimiento personal. Si hablamos de Stonehenge, en el solsticio de verano, el sol entra específicamente por las ranuras de las piedras y las cruza. Entonces, para ellos era muy importante entender cuándo empezaba el solsticio de verano y el solsticio de invierno, porque eran los cambios estacionales más grandes que vivían. Y por supuesto que todo esto llevaba una ceremonialidad. Y luego en las pirámides de Egipto también vemos lo mismo, como el sol atraviesa la entrada de la pirámide como una señal de que la divinidad está entrando allí a esos lugares sagrados. Nosotros vamos a ver astrológicamente los solsticios y los equinoccios con los ingresos del sol a el arquetipo de Aries, el arquetipo de Libra, Capricornio y Cáncer, que son como los 4 signos cardinales. ¿Qué sucede? A través, a través de la mitología, todas estas cosas que han ido en observación, se han tejido mitos que colectivamente, querramos o no, estamos conectados a ellos por el inconsciente colectivo. En el del equinoccio de otoño, que es el que nos trae aquí, el mito que vamos a observar, y se los voy a explicar más adelante, es justo el de Demetria, que es Ceres, y Perséfone, que es su hija. Desde la mitología griega se dice que este mito es el que crea las estaciones de la Tierra. Y yo se los voy a explicar más adelante para que nos quedemos fresquitos con este mito, pues tiene mucho que ver con astrología. Luego a nivel del chamanismo tenemos los rumbos. Hay 7 rumbos y uno de estos rumbos es el rumbo del oeste, que es donde ya hemos visto el atardecer y empieza la noche. Entonces, en el rumbo del oeste, como les traje aquí, sentimos que entramos en una cueva, pero esta cueva no es negativa, es el útero de la tierra, es donde se daban los rituales, donde antiguamente se paría, la gente no vivía en cueva, ahí se hacían ceremonias. Y las cuevas tienen la connotación de que en aquel momento se veía como una vulva a la que entrabas. Entonces esta vulva te permitía entrar cíclicamente en un estado de muerte y renacimiento por los rituales que acontecían allí adentro. Entonces, cuando entramos al rumbo del oeste, que es este, que comenzamos con el equinoccio de otoño y que va a terminar con el solsticio de invierno, entramos en un proceso de purga, de transformación, de introspección. Atendiendo la pregunta que decía Trey, en el hemisferio sur, si cambia, estarían entrando en el rumbo del este.
y para ustedes estaría siendo un proceso de ir hacia la vida, un proceso de recibir más horas de sol, un proceso de brote. Entonces, desde el chamanismo sí es distinto, desde la energía astrológica no. Digamos que a los que estamos en el hemisferio norte, vamos a empezar a notar que cosas que abrimos con el equinoccio de primavera se están cerrando. Y en el hemisferio sur sería como estoy saliendo de la cueva de la ensoñación y ahora tengo como esta mirada de ir afuera, ¿no? De ir hacia afuera con esta fuerza solar. ¿Cuál es el protagonista de los solsticios y los equinoccios? Es el sol, pero nos trae como el equilibrio de las dos energías. ¿Por qué? Porque es el sol con la tierra. Entonces nos habla de esta relación íntima que tiene el sistema solar con la energía de Gaia, que es la tierra. Hola, Amar, bienvenida, amor. Y bueno, el mito de Perséfone y Demetria, que justo nos habla de esta mujer que era la que llevaba los ritos de paso. Para quien no sepa quiénes son los ritos de paso, son procesos de transformación en donde uno no vuelve a ser el mismo. Es, por ejemplo, la maternidad, la adolescencia, el casarme, el duelo, emigrar, que no importa qué pase en adelante, yo no vuelvo a estar en el estado anterior. Antiguamente todo esto se ritualizaba y se llamaban los misterios eleusinos, por ejemplo, en Grecia. Y Ceres era como la diosa que era el símbolo de esos misterios. Hoy en día no se sabe bien qué pasaba en esas iniciaciones, pero hacían como mucha psicomagia para que la psique se preparara ese gran cambio. No solo en Grecia, esto aún sucede en las tribus indígenas, sucede en las tribus africanas y son rituales en donde pudiéramos verlo desde esta mirada occidental bastante radicales, porque de eso se trata, que la persona entienda que no está que está transformándose como una mariposa y eso requiere dolor, eso requiere un shock emocional. Entonces es llevarte cuerpo físico, mental y emocional a este cambio que estás abriendo dentro de ti. ¿Cuál es el mito? Que Demetria estaba con su hija Perséfone en la ladera recogiendo flores. En ese momento se decía que la tierra era lineal y solo tenía un clima en donde brotaban siempre los frutos. Digamos que toda la tierra era algo así como un clima tropical, en donde siempre había frutos, en donde siempre no habían estaciones o cambios de estaciones, sino que se concebía la vida de forma un poco más lineal. Ellas están cultivando, porque además ella era la diosa de la, por eso la relacionamos con la abundancia de los frutos, de lo que les daba a los humanos y a los animales la capacidad de proveerse. Y viene Hades y rapta a su hija y se la lleva al inframundo. Aquí hay dos versiones y quiero que te quedes con las dos versiones a ver cuál de las dos estás pudiendo vivir en este momento. Una de las versiones es que ella es secuestrada por este dios del inframundo y cuando ella baja, ella asustada es manipulada por este dios del inframundo y come una granada y como come de esta granada, ella está obligada a volver. Como Demetria se deprimió tanto, Demetria nos habla también de esta maternidad que no nos permite ver que nuestras crías y nuestros frutos han crecido y tienen su propia vida. Ella se deprime, en su depresión la tierra deja de ser fértil, los humanos le dicen a los dioses como que intervengan porque se van a morir de hambre. Y en negociaciones, Mercurio, que es el mensajero de los dioses, baja y le dice a Hades, mira, vamos a negociar porque en la Tierra la gente se está muriendo de hambre y necesitamos llevar a Perséfone con su mamá. Pero como ella ya comió esta granada, el acuerdo fue que ella iba a estar una parte del año con su mamá, que es esta parte del año de la primavera y del verano, donde tenemos frutos, donde las cosas florecen, pero luego en el otoño y en el invierno ella va a bajar con su marido al inframundo. Y la otra versión es que ella, como buena doncella, ay no, ya no. Ok. Es que ella como buena doncella estaba experimentando, consiguió una cueva, de allí saltó al inframundo, se enamoró de este dios del inframundo y le daba pena decirle a su mamá que, bueno, que la quería dejar porque quería afrontar como este rol ya de consorte y no de niña como la tenía su mamá.
y entonces la engañó diciendo por miedo que ella había comido la granada, siendo engañada por el dios del inframundo. Entonces tenemos dos arquetipos y por eso lo vivimos como desde dos grandes áreas de nuestra vida. Lo vivimos desde esta madre sobreprotectora, seamos hombres o mujeres, ¿no? Como desde esta figura que nutre, que es sobreprotectora y no deja que sus creaciones maduren, tengan su propio ciclo, sino que quiere controlarlo y quiere tenerlos ahí como abrazaditos y entonces pasa por la transformación del nido vacío para darse cuenta que su creación tiene vida propia y que tiene su propio ritmo y tiene sus propios deseos. O lo vivimos desde esta doncella que toma dos caminos, la que quiere experimentar y hacerse consorte, tomar como un rito de paso a la madurez, o la que se vive víctima de las situaciones porque es secuestrada por este dios del inframundo. Para poder hablar del equinoccio, tengo que hablar de lo que son los eclipses que han estado pasando desde el año pasado en el eje Aries-Libra. ¿Por qué? Porque nos van contando una historia que este equinoccio lo va a traer como toda la luz. El primero fue el equinoccio de primavera que tuvimos el 21 de marzo. Yo les voy a enviar esta presentación. Sin embargo, les recomiendo muchísimo que tomen nota de las fechas para que a medida de lo que ustedes vayan digiriendo de lo que yo voy diciendo, se vayan creando su propia novela y vayan viendo cómo esta energía se ha ido de alguna manera manifestando en cada uno de ustedes. Con el equinoccio de primavera sentíamos el arquetipo de las amazonas y en el caso de los hombres el arquetipo del guerrero. Era como yo necesito ser valiente, esto me da profunda vulnerabilidad, pero yo necesito dar un paso hacia adelante, mi corazón me dice que es por ahí, la gente me dice que yo estoy loca, loco, pero yo voy hacia adelante. Era como una fuerza que venía desde un lugar de voluntad en el que todos mis cuerpos, físico, emocional, mental, espiritual, estaban alineados a este cambio lo necesito hacer, no matter what. O sea, yo no voy a pensar en el mundo de las formas, en lo que esto va a traer como consecuencia, yo necesito tomar una decisión. Y esta decisión pudo haber tenido una tónica un poco radical. Luego tuvimos el del 25 de marzo, que fue un eclipse penumbral en el signo de Libra, y este eclipse nos llevaba lo que se estaba como eclipsando, era justo esta figura o este arquetipo de la buena mujer, ¿no? De la adecuada. Tengo que ser adecuada. Entonces, imagínate, veníamos el 21 con todo este tema de siento rabia, siento que me tengo que mover de lugar, siento mucho fuego dentro de mí, y después el segundo movimiento, estuvo relacionado con, ¿y por qué yo tengo que encajar? ¿Y por qué yo tengo que jugar el papel de ser adecuado o adecuada? O sea, ¿quién me dijo que yo tenía que cumplir este rol? Y entonces sigo ahí, como en una lucha interna entre lo que es adecuado, es socialmente aceptado y lo que está pulsando desde dentro de mi corazón, ¿no? Luego, el otro eclipse que tuvimos fue el 8 de abril, y fue un eclipse total de sol, fue sumamente importante para nosotros y lo que se eclipsaba era justamente como esta pasión, esta fuerza que se venía borboteando dentro de nosotros. ¿Y a dónde nos estaba llevando este eclipse? A que tocáramos a más profundidad lo que el arquetipo de Libra nos quería traer. En astrología chamánica, como el regente o la dueña de esta casa es la diosa Juno, es Hera, que es la consorte de Zeus. Y ella tiene un mito muy particular que nosotras vamos a estar reescribiendo porque estamos en un lugar de transición. Entonces, ella en algún momento se tuvo que adecuar a la situación para poder resguardar algo que era sagrado, que es el árbol de las Hespérides, y es toda la sabiduría que venía de las sociedades matrilineales y que tiene que ver con el sagrado femenino. Ella, para poder dejar que ese conocimiento no fuera absorbido por un sistema patriarcal que es en el que ahora estamos, ella se tuvo que convertir en la consorte de su hermano, que además abusó de ella, pero en premio la hizo su consorte. Entonces ya desde ahí estratégicamente pudo cuidar de esta sabiduría y también
pudo sabotear, porque ella es la que sabotea el viaje del héroe que hace Hércules en esto que en psicología aprendemos que es el viaje del héroe, es como el viaje arquetípico que vivimos para la transformación. Y ella es la que hace de alguna manera, la que pone las trampas para que Hércules no instaure el sistema que finalmente se instaura. Entonces, en Hera, lo que sale como al aire de esta mitología es que era una mujer celosa, que era una mujer vengativa, que tenía como cero empatía, cero respeto hacia las otras mujeres, pero en realidad esto trae detrás, o lo que trae de cola dentro de nuestra psique, es que estamos resguardando con celos. Porque eso que nosotros estamos resguardando celosamente, muy adentro de la cebollita, tiene un componente sagrado para nosotros. Entonces, si yo lo que celo es mi espacio personal, yo tengo que ir un poquito más a fondo a ver qué es ese espacio sagrado que yo estoy resguardando. Porque eso justo es lo que quiere traer el arquetipo de Libra. No juegues a ser adecuado, no juegues a ser aceptado. Ya estamos en un momento de transición en donde puedes mostrar cuál es ese árbol de las Hespérides para ti, cuál es ese lugar sagrado. Ya no necesitas esconderlo. Ahora este arquetipo de Libra con el nodo sur nos dice, puedes poner esto afuera, desde un lugar en donde no haya sumisión, desde un lugar donde tu verdad personal esté allí y desde un lugar donde este arquetipo de las amazonas y del guerrero también tenga lugar, pero tenga un lugar ordenado. Es como empezar a darnos cuenta que sí, que tenemos agresividad porque somos animales, igual que, o sea, somos seres humanos, pero tenemos este componente animal, pero que esa agresividad no tiene necesariamente que ser violenta, porque esa sería la dualidad que hemos estado viviendo todo este tiempo. Y ahora con estos eclipses es, ok, ¿cómo puedo poner límites? ¿Cómo puedo luchar por mi causa sagrada? ¿Cómo puedo conservar mi agresividad natural, pero desde un lugar que no necesariamente sea violento? Entonces, bueno, este eclipse de sol, el 8 de abril, además nos abría las puertas al equinoccio de primavera. Entonces, miren qué fuerte lo que procesamos en abril, que no sé si lo procesamos, pero hemos debido ya de estarlo un poco integrando. Se dio luego de este eclipse, del equinoccio, tuvimos el solsticio de verano que nos decía, mira, estos son los frutos, este es el sentir de merecimiento, esto es lo que ha brotado a raíz de hacer el corte abrupto o de tomar la decisión que tenías que tomar en abril. Y ahora nos ponemos en los pies del equinoccio de otoño para darnos cuenta que necesitamos cruzar un laberinto. Y cruzar el laberinto implica despojarnos de cosas, despojarnos de capas, de estatus, de etiquetas, de roles sociales, de lo que sea que ya en la actualidad no necesitamos cargar. Y un viaje al laberinto es un viaje íntimo, es un viaje de vulnerabilidad hacia el centro de nosotros mismos. Entonces es como si ahora, ok, ya yo me di cuenta que merecía ya vivir como ese festejo hacia la vida y ahora me voy a la cueva. Me voy a la cueva a darme cuenta quién soy después de esta lucha, después de esta celebración, después de ver resultados en el mundo de las formas. Y bueno, la energía del equinoccio se las voy a decir ahora, pero todo esto que nosotros estamos abriendo con el equinoccio de otoño se va a ver afectado el 2 de octubre cuando volvamos a tener un eclipse de sol en Libra. ¿Y por qué? Porque este eclipse del 2 de octubre va a estar tocando aspectos que se van a abrir con esta puerta de conciencia que vamos a trabajar con el equinoccio de otoño. Y ya les voy a dar como un poco más de detalle con esto. Bueno, lo primero es que el equinoccio de otoño es el 22 de septiembre, específicamente, no importa la hora, pero yo la traje a quien fuera curioso y lo quisiera saber, es a las 14:43 hora España. Entonces, si pueden abrir un rato para contemplar la energía, genial, si no, tienen todo el día para hacerlo, es el 22. Nos abre el arquetipo de Juno y de Zeus. Zeus como esta persona que se perpetúa en el poder y es como el icono del patriarcado,
y su esposa, que es esta Juno, que sabe que hubo algo detrás y que está tratando de resguardar esta sabiduría, aunque ante la cara de él, ella es la adecuada. Entonces esto nos habla que no siempre tenemos que ser confrontativas, y lo hablaba justo en una sesión que tuve antes de entrar aquí. No siempre tenemos que pararnos de forma guerrera ante las cosas que nos causan inestabilidad o nos causan injusticia o nos causan molestia. A veces hay formas más sutiles de hacer que ese cambio pueda hacerse realidad. Y eso es mucho el tejido que nos habla esta Juno, que está justo en su casa y que nos está haciendo ver que hay nuevas maneras de tejer un nuevo orden, que no siempre tenemos que apelar a la agresión, pero que sí hay momentos en los que tenemos que ser un poco más cortantes y radicales y abrirle paso también a este arquetipo de las amazonas o del guerrero dentro de nosotros. Fíjense que este día vamos a tener una alineación con los nodos que nos va a llevar a finiquitar algo que pasó el 8 de abril, que no solo fue la luna nueva, sino que fue el eclipse y fue el equinoccio de primavera. Entonces, con lo que estamos viendo en el equinoccio de otoño, algo se cierra, que nos movió internamente el 8 de abril. Y se cierra para abrirnos una oportunidad en donde no tenemos referencia, en donde probablemente seamos pioneras o pioneros y en donde el corazón nos dice, estás listo, lista para ser valiente. Luego que tengamos este equinoccio, y ya les, para los que saben de astrología también traje la carta para yo ubicarme, vamos a darnos cuenta que está muy potente el arquetipo de Libra. O sea, si tuviésemos personajes, hay muchos personajes ahí. En la meditación de inicio les hablaba de el aire, porque el aire es el protagonista en este equinoccio de otoño. ¿Por qué? Porque nos habla de cómo desde, como desde nivel de alma, desde nivel intuitivo, yo estoy permitiendo que mis pensamientos tomen el control, o yo estoy usando a mis pensamientos como motor de un cambio que yo quiero dar. O sea, si yo sigo teniendo el timón de la nave, o yo estoy dejando que mi cuerpo mental lleve la embarcación. Además de eso, vamos a darnos cuenta que sí que hemos tenido herramientas y que vamos a reconocer que en nuestra familia también hemos heredado herramientas que nos permiten salir con gracia de ciertas situaciones, pero al mismo tiempo de terminar de romper patrones que me están lastimando, sobre todo en mi forma de relacionarme. Y somos seres vinculares, nos relacionamos todo el tiempo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, y esta sombra va a seguir estando presente. Ha estado presente todo el año, pero con esta puerta va a ser como que algo nos va a estar impulsando a darnos cuenta que tenemos que hacer algo con esto que estamos repitiendo de largo, que ya llegó el momento y que ya estamos listos para abrazar una nueva forma de vincularnos, que ya no tenemos que jugar el papel de un ayuno que tiene que guardar secretos al lado de alguien que le da privilegios, que ya podemos soltar nuestra verdad y podemos poner límites con este arquetipo de la guerrera y el guerrero interno para que el otro respete ese lugar sagrado que yo tengo dentro de mí. Creo que hay mensajes y no los había visto, ¿no? Okay. Junto a esto que está pasando en Libra, tenemos a Lilith, y es una Lilith que se va a quedar ahí un ratico. Esta Lilith en Libra nos habla de historias del árbol en donde hubo vínculos que fueron, o sea, vincularse trajo heridas. O sea, yo me relaciono y soy traicionada, abandonada, hay sensación de injusticia, y es como si todo eso aflora para darme cuenta cómo eso también permea mi tipo de apego, mi responsabilidad afectiva, mi forma de acercarme, mi forma de dar o de recibir. También vamos a ver que nos va a llevar desde la rabia, porque esta es la emoción, como que digamos si hay una emoción, es la rabia. Y esta rabia me va a llevar a, necesito romper con este patrón de sumisión, con este quedarme callada, callado, ser adecuado, adecuada, ya no más. Y ya no más desde un lugar no de
de rebeldía sin causa, sino como una lucha sagrada de no me traiciono más a mí mismo o a mí misma para pertenecer. Me reconozco, me valido y me siento aceptado dentro de mi propio esquema, mi tribu, lo que yo he podido construir. Ya no necesito buscar esta validación o este reconocimiento en mi familia o en mi esposo o en mi esposa, ¿no? Es como muy claro que ya yo he creado ese sostén dentro de mí para empezar a buscar ese reconocimiento primero aquí y después exigirlo afuera. Y también eso, poner mi voz afuera, porque si yo no me expreso, tampoco el otro sabe qué es lo que yo estoy necesitando, queriendo, y entonces esos son el tipo de cosas que te invita a reflexionar desde qué lugar te estás relacionando y más que desde qué lugar, qué vas a hacer con eso que estás viendo. Esto es muy importante y eso es lo que nos da responsabilidad afectiva. Si ya yo me di cuenta de algo, ¿qué voy a hacer con eso? Nos invita a ver las infidelidades del árbol y darnos cuenta que la infidelidad principal es la que tenemos con nosotros mismos, cuando nos prometemos cosas que no nos cumplimos, cuando tenemos una intuición y no le hacemos caso. Y desde ahí parte que los demás no sean infieles y que tengamos que sentir todo este proceso adentro. Nos habla de la herida de la traición y esta herida de la traición trae cola porque esto es todo transgeneracional. Estamos tratando de resignificar el rol de la mujer en el sistema familiar a través de qué? De mi experiencia. Porque la única forma de yo echar un rezo hacia las siguientes generaciones es atravesarlo y hacer los cambios en mi forma de vincularme. ¿Y cuál es el gran regalo que me trae la herida de la traición una vez que la atravieso? Que yo siento que es una de las heridas más peligrosas porque nos lleva a cometer actos que después nos podemos arrepentir, es volver a confiar en la vida, volver a tener esperanza. Porque cuando a mí me traicionan, yo pierdo la fe en el humano, pierdo la fe en la humanidad. Y atravesar la herida me invita a darme cuenta que yo también he podido ser perpetrador, que yo también he podido traicionar, he podido hacer daño. Pero claro, esto sin bypassear lo que ocurre dentro de mí, es como sintiéndolo todo. Esta puerta es así como siéntelo todo. Y desde ese sentirlo todo, pues abrirme también a empezar a confiar en que así como yo estoy haciendo el trabajo, otras personas también están en ese proceso. Esta es la carta del equinoccio y los puntos que les quiero hablar son estos que están señalados. No quiero que se me olvide algo que escribí aquí. Ok. Lo primero es el montón de gente que tenemos aquí en la zona libre, que ya les he ido hablando. Es la diosa Hera, que es Juno, es Lilith, que es esta herida transgeneracional, que cuando yo la atravieso, no solo me siento un poco más liberada de peso, como pasa con todo lo transgeneracional, sino que me siento en mayor poder personal para vincularme. Empiezo a pararme primero en mí antes de transferir al otro. Empiezo a ser un poco más consciente, porque no es solo yo desde el egoísmo, sino yo dentro de una relación, yo dentro de un sistema. Tenemos el nodo sur, que es la purga final, porque el 2 de octubre va a ser el último eclipse que vamos a tener los nodos aquí. Entonces es como ya lo último que nos queda en el intestino. Es la cola del dragón y la cola del dragón siempre se siente mucho más fuerte que lo que se abre. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a desapegarnos. Y eso es lo que nos dan los ritos de paso, la conciencia de que todo tiene un ciclo en el que las cosas nacen y también mueren y uno renace en el proceso. Entonces, probablemente tener que soltar algo que nos era muy familiar, pero que capaz ni siquiera éramos felices ahí, nos hace sentir desestabilizados. Y entonces aquí la gran purga, qué patrón. A veces me preguntan, ¿mi relación se va a acabar? Y es como no necesariamente. Capaz lo que se acaba es la forma en la que te estás relacionando con esa persona, con esa familia, con esa tribu, con la zona que te esté tocando. Porque también aquí hablamos de contratos. Yo no sé si yo voy a traer como una reflexión personal que ha sido de estos últimos días. Yo entraba a formaciones y entraba a trabajos desde, por favor, denme el trabajo. Yo lo hago todo aunque no sé nada. Y yo ahorita me siento en una posición de no.
O sea, yo quiero que tú me digas cuáles son mis garantías. Yo quiero que tú me digas cuáles son las reglas y en base a eso yo decido, porque yo no estoy dispuesta a meterme en un compromiso en donde yo voy a ser agredida, en donde yo no me voy a sentir bien, en donde me voy a sentir violentada, porque ese ahorita es como mi tema, ¿no? Y entonces me di cuenta que estaba no desde la súplica, por favor dame el trabajo, por favor dame el contrato, dame el espacio, sino desde, no, dime qué es lo que tienes para ofrecerme, y yo veré si ese es mi lugar o no. Y entonces esto mismo lo estamos viendo en algún área de nuestra vida, en donde sea que Aries y Libra nos esté haciendo como el aprendizaje. Y entender que hablamos de vínculos, pero también hablamos de contratos, no solo laborales, todo tipo de contratos, todo tipo de compromiso. Si vemos esto que está pasando, durante el equinoccio hay una alineación que se llama un gran cuadro cósmico que es sumamente incómodo, pero lamentablemente así aprendemos. Cuando no hay incomodidad, no hay tampoco aprendizaje. Entonces este gran cuadro cósmico me está diciendo, mira, por un lado hay un tejido en tu forma de relacionarte, de aceptar contratos, de comprometerte, incluso comprometerte contigo mismo, si te cae en la casa uno, que ya no, o sea, es tóxico, no, fuera. Hay que resignificar eso. Sí, lo aprendiste de la familia, sí, la familia no va a cambiar, no, pero ¿quién cambia? Tu responsabilidad afectiva y responsabilidad contigo. Pero esto trae como unas consecuencias a largo plazo. Y las consecuencias a largo plazo es este mito de Demeter y Perséfone. Y por eso te decía, quédate con este mito para ver desde qué lugar lo estás viviendo. ¿Por qué? Porque la consecuencia es o me siento la reina del inframundo o me siento la secuestrada por la situación. O me siento la madre que es sabia y entiende que sus creaciones tienen vida propia, o me siento la despojada, deprimida por todo esto que estoy soltando. Entonces, no hay como una única respuesta, sino es cómo lo estás viviendo tú. ¿Hacia dónde me lleva esta incomodidad? Hacia abrir un nuevo espacio. Pero para abrirlo, tengo que permitirme soltar esos patrones relacionales y tengo que permitirme ser responsable de mi futuro. Y mi futuro no es lo que yo envisiono, es lo que yo realmente en este momento quiero construir en mi vida. Y definitivamente tenemos que hacernos responsables de la violencia que se dispara emocionalmente, porque todos tenemos un componente violento que está en el inconsciente colectivo, que está dentro de nosotros por la forma de crianza, por el sistema en el que vivimos, y es cómo me hago responsable de esta violencia, sin ser sumiso, sin ser sumisa, cómo me hago responsable de la ira, y hacerme responsable es no querer salir de eso y ya, o respiro para no sentirla, no, es ir a ver qué es lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, se siente muy fuerte porque emocionalmente la ira es una emoción que nos mueve del lugar y al mismo tiempo se siente como un ya no más, necesito dar el paso para soltar lo que tengo que soltar. Y como que la gran lección está en tomar la madurez y la responsabilidad. Tenemos como una ayudadita que en astrología todo es así, puede ser ayuda o puede ser que no tanto, y es un gran trígono que también se forma en el cielo y nos habla de si mis relaciones me están dando vitalidad o me están drenando. Y si hay una relación que me está drenando, ¿qué voy a hacer con eso? Esa es la pregunta del millón. ¿Y qué voy a hacer por eso? Implica echar mano de mi poder personal. Y es una lección que venimos abriendo desde el 2008 con ese Plutón en Capricornio. Es la última vez que Plutón va a estar en Capricornio. Entonces es como, ok, si esta relación me nutre, me desnutre, me da vitalidad, no me da vitalidad, si este contrato me nutre, me desnutre, me da vitalidad o no, ¿cómo me paro en mis pies? O sea, ¿qué es lo que he aprendido todo este tiempo sobre ceder el poder afuera? Si lo estoy siguiendo, cediendo afuera, o si ya me di cuenta que aunque es incómodo, pues me toca echarme a la incomodidad de tener poder personal. Y es así como un gran poder viene como con una gran responsabilidad, algo así, es sumamente incómodo no tener a quien echarle la culpa y la queja afuera y tener que asumir la responsabilidad, pero es el caminito, ¿no? Es el caminito menos doloroso. Y lo último que se activa con este trígono es que hay cambios.
Urano está activo y Urano no se siente cómodo en donde está y todavía le queda un ratico ahí. Y Urano nos dice, entonces te recuerdas todo lo que tenías que cambiar en abril también, cuando fue la gran conjunción de Júpiter y Urano, que nos movió a todos como una tormenta. ¿Qué hiciste con eso? Ah, no hice nada, puf. Entonces este trígono se activa de una forma que se siente muy fea. No, sí, se tomé responsabilidad. A raíz de eso me di cuenta que tenía que cambiar esto, esto y aquello. Entonces este trígono termina siendo una ayuda a esa posible crisis que se está despertando. Eh, Hay otra alineación bien interesante y con esta voy a cerrar porque es bastante información. Ay, no, pero tengo que decir esto. Y es un dedo de Dios. El dedo de Dios es, imagínate Dios apuntando un área de tu vida. Yo no creo que Dios sea tan benévolo. Yo creo que a veces cuando hace eso es como porque estamos muy cómodos en donde no tenemos que estar. Entonces, ¿qué está apuntando el dedo de Dios? Está apuntando a esta Venus en Libra. Desde la astrología tradicional, esta es la casa de Venus. Entonces tampoco me voy a ir como solo en la astrología chamánica, no, o sea, también Venus puede ser la protagonista de esta casa. Entonces, si el dedo de Dios me está apuntando aquí, me está diciendo, mira, aquí hay una nueva puerta de conciencia a la cual ya estás listo o lista, has estado preparándote desde el año pasado, has llevado golpe que golpe ahí, y es momento que a través de esta última crisis te des cuenta que esto ya no se sostiene, pero que si tú abres un poquito ese aire que practicábamos en el centramiento y lo usas a tu favor, tú vas a conseguir una manera distinta, y aquí voy a abrir comillas al aire, visionaria. ¿Por qué abro las comillas? Porque puede ser visionaria para como lo sea tu familia, pero no visionaria para la comunidad. Es como una nueva forma de vincularte que probablemente a mucha gente le va a parecer incómodo y chocante, pero que si tú dejas que el tiempo pase, tú te vas a sentir mejor en esa forma de vincularte. Entonces es como sincerarnos. Y sincerarnos implica mirar adentro y agarrar ese Plutón y agarrarnos de nuestro poder personal para hacer lo que se debe sin ver si afuera eso está bien o está mal. Siempre y cuando no estemos lastimando, porque esa es una gran lección de Aries y Libra. O sea, yo puedo ser individual y estar con el otro y aceptar la individualidad del otro. No tengo por qué lastimar, ser violento, ser agresivo. O sea, sí, agresivo sí puedo, pero violento no. Es como yo puedo encontrar el justo medio de esta dualidad y hacer como abrirme al cambio, escuchando esa crisis que está pulsando desde adentro y confiando en que esa crisis me está abriendo una puerta que yo estoy lista para vivir. Esa crisis la vamos a sentir tanto en nuestras relaciones como en algo que se nos cae a pedazos, que para nosotros era muy seguro y ya no lo es. Y dependiendo de cómo veamos esto, es como me evado y la verdad no veo que estoy en esta crisis, y esta crisis me pega mucho más fuerte de lo que me estoy dando cuenta, pero es porque me estoy haciendo la ciega o el ciego en un área de mi vida. O me agarro ese Neptuno, porque es Neptuno el otro que está activo en el dedo de Dios, me agarro ese Neptuno y, como decía al principio, empiezo a confiar en que así como yo estoy haciendo un trabajo, hay otros seres humanos que también están haciendo su trabajo interior, y dejo de meter en un saco a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las nacionalidades, y empiezo a darme cuenta que hay un colectivo que resuena con el momento en el que yo estoy ahora. Y entonces eso me da esperanza. Entonces esta crisis me quiere, aunque me está apuntando a mis vínculos, me quiere decir, termina de pasar este terremoto de cambio, que a veces se necesita el caos para que el orden venga. No te enquistes en mantener un orden que ya no da para más. Y en soltar, ya hablábamos ayer en el círculo, es como esa rendición, que es diferente a tirar la toalla, ¿no? Es confío en que algo más grande, si ya yo hice todo lo que tenía que hacer en el mundo de las formas, confío en que algo más grande me está sosteniendo, y entonces me sostengo en esa esperanza. Y si no tengo esperanza, pues muy probablemente voy a entrar en una crisis, que también es necesaria, porque todas las crisis son positivas. Las crisis nos abren aspectos de nosotros que hemos tratado de guardar.
y atravesarlo, pues no necesariamente lo tenemos que hacer solos, pero sí que tenemos que poder empezar a confiar en que nada malo puede salir de dentro de nosotros, a dejar de tenernos miedo y a poder cruzar esa noche oscura del alma, si es el proceso, o ese poder de renacer y respetar esa yo que estoy siendo en ese renacimiento. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para darle el paso a Luisi con el tema creativo o se quieren esperar hasta el final? Ok, bueno, mi Luisi. Mis amores, feliz de haber escuchado todo esto, sobre todo cuando dijo, bueno, bien cosas buenas, no todas malas, gracias, porque la verdad estaba movida todo este rato, ¿no? Les quería preguntar si todos tienen sus materiales artísticos por ahí. Mira, Ámbar sale corriendo, muy bien. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestro cuadernito de acuarela o nuestras hojitas de acuarela o las hojitas que tengamos a mano. Vamos a necesitar un poquitito de agua, que puede ser en un cuenquito o puede ser, sí, como un vasito puede ser. Y alguna pintura que tengamos, bien sea témpera, bien sea acuarela en tubo, nuestros pulmones. ¿Y qué más necesitamos? Ya va que esta ventana me tiene loca aquí. Ajá, ahora sí los veo a todos. Este, aquí está mejor. Y necesitamos, bueno, un poquito de centro, por supuesto. Cuando estemos todos listos, Miori me imagino que está ocupadita. Diana y Tracy que no las veo, no sé si van a hacer el trabajo. Eso. Gracias, Marieta. Súper. En caso de que igual como queda grabadito, pues bueno, después pueden seguir eh, la grabación, pueden seguir el trabajo en sus casas. Este trabajo va a constar de dos partes, ¿ok? Hay una que vamos a hacer aquí y hay una que les queda de tarea para la casa. ¿Por qué? ¿Qué queremos con esto? Que esto sea un abreboca para lo que activamente vamos a trabajar en el equinoccio de otoño. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño, digamos que acercamiento a esa sensación tan rica que nos dio a Catherine y a mí cuando descubrimos que podíamos manejar este trabajo psicoartístico con los elementos que están presentes en cada una de las estaciones. Lo primero que yo quise tomar algunas notitas porque no quiero que se me pierda nada. Lo primero es entender que cada una de estas estaciones nos está dando justamente el paso hacia otra cosa, hacia otra área, hacia otro aspecto de nosotros. Entonces, como imagínense que ustedes están arreglando un closet y van dejando puertas abiertas. Vale, mi tren. Entonces, si ustedes están arreglando un closet y el closet le van dejando todas las puertas abiertas, por muy lindo que les vaya a quedar las gavetas por dentro, ese closet no se va a ver ni bien ni va a ser funcional. ¿Qué hacemos en cada uno de estos trabajos 4 veces al año? Ir cerrando esas gavetitas después de irlas ordenando. Y eso es un poco lo que les traemos hoy. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar una respiración profunda como siempre, haciendo contacto con nuestros materiales como extensión de ese inconsciente y como herramientas que nos van a permitir ese puente entre el inconsciente y lo que necesitamos ver en el consciente para que todo esto fluya de una manera diferente. Vamos a tomar una respiración profunda, cerramos nuestros ojitos, colocamos las manos en nuestras hojitas
Tratamos de poner los piecitos en el piso lo más que podamos. Perdón por la alarma, pero no sé si se escucha. ¿No? Perfectísimo. Qué audífonos más bueno. Vale, respiramos profundo, ponemos los pies en el piso. Y vamos a hacer como si estuviéramos revisando retrospectivamente nuestro año. Y tomando en cuenta todo esto que Katy nos comentó, nos explicó, que venimos arrastrando desde abril, yo les voy a ir dando, porque hablamos de que en este equinoccio está la presencia muy, muy fuerte del aire. Entonces vamos a permitirle a la mente que nos traiga al presente algunos hechos para que nosotros podamos trabajar en cerrarlos cuando llegue el momento del equinoccio. Tomando en cuenta esto, le decimos gracias a nuestra mente por asistirnos y recordar lo que necesitamos recordar, para cerrar lo que necesitamos cerrar. Y vamos a ir recordando cuándo me fui infiel a mí misma, a mí misma. En qué momento del año. Trato de recordar si fue en algún evento, en alguna cena familiar, en algún permiso del trabajo, en alguna relación vincular, en alguna relación parental. Esas infidelidades donde activamente entregamos nuestro poder personal. Vamos a ir recordando qué es eso que he venido descargando de mí, que antes era un peso y he venido soltando, he venido entregando, cómo lo he venido haciendo. Voy recordando también cuándo y cuáles situaciones en todo este año, desde abril para acá, e incluso hacia atrás en mi vida, las he vivido como una guerrera o como un guerrero radical que hasta que no veo la sangre del otro, no puedo traspasar la incomodidad. Y en cuáles momentos los he vivido como una guerrera o un guerrero más astuto, más astuta. Y he seguido mi lucha, pero desde un lugar más sagrado para mí, donde las cosas se han dado sin necesidad de manipulación, simplemente con mi poder personal. En qué momentos de mi vida hasta aquí me he sentido secuestrada o secuestrado. En cuáles momentos de mi vida en ese secuestro me lo he disfrutado, pero me ha dado miedito, pena, vergüencita. Decir, claro que me lo disfruto. Sin embargo, elijo diferente. ¿En qué momento auténticamente me he sentido secuestrado y secuestrado en contra de mi voluntad, sin haber tenido la posibilidad de actuar desde mi poder personal? Dejemos que nuestra mente nos asista y vamos a ver cuáles son esas relaciones que activamente he vivido desde ese drenarme, esas relaciones que sé y puedo reconocer hoy desde mi trabajo personal que me han quitado vitalidad. Inhalamos y exhalamos profundo para que el airecito entre a nuestro cuerpo y salga. Reviso la incomodidad en mi cuerpo. Y de todas estas preguntas me han hecho sentir diferente.
Y ahora, a nuestro ritmo, vamos a abrir nuestros ojitos y vamos a tomar nuestra vasijita de agua y vamos a hacer algo como esto. Se los voy a mostrar aquí en pantalla. Vamos a permitirnos con el agua hacer un caminito, imaginando que ese caminito es mi camino de vida. ¿Cómo creo yo que es mi camino de vida? Mi camino de vida ha sido lineal, ha sido así, como dicen los colombianos, culebreros, ¿sí? Ha sido en espiral en algunos momentos y me voy a permitir hacerlo o con el dedo o con algún pincel, ¿ok? Solamente con agua. Hagan como un pocito, como si estuvieran haciendo un canalcito, un pequeño río, un pequeño cauce puede ser, de hecho. Cuando estén listos y listas, me avisan. Porque como el aire es rápido, ese pequeño cauce se va a secar muy pronto. Entonces, vamos a hacerlo lo más pronto posible. Podemos hacer una primera pincelada y ahora volvemos a repasar. Y cuando tengamos esa pincelada siguiente, donde esté más llenita de agua, más llenito de agua nuestro cauce, vamos a poner una gotita de pintura. No importa, Ámbar, le pones más agua. Bien sea una gotita de témpera o si tenemos la acuarela en tubo, ponemos un puntico en el principio de nuestro cauce. Y ahora con todo nuestro fueguito interno, porque aquí estamos hablando de que el aire, pues, es como, Catherine dijo algo muy bonito que era como motor de, cuando tomamos el aire como motor de. ¿Ok? En este momento va a ser el motor de nuestro trazo, de nuestro camino. El agua van a ser nuestras emociones, eso es lo que nos está llamando. Y el fuego es la acción. Entonces vamos a poner un puntito de pintura en el inicio de nuestro cauce. Tomamos una respiración profunda y vamos con nuestro aire interno a soplar para que esa pintura se vaya llenando y caminando por ese trazo, por ese cauce, por esa agüita. Podemos mover nuestra hoja, o sea, no, vamos a ayudarnos también moviéndolo. Ajá. Y vamos sintiendo cómo el aire interno nos está marcando un camino. No necesariamente es el camino que teníamos pensado, porque eso hace el aire. Y los pensamientos los tengo locos. Ajá. Esto es lo que hace el aire, cuando no podemos gestionar nuestros pensamientos. Si necesitan más agua y necesitan más pintura, pueden agregárselo. Y soplen hasta donde ustedes sientan que esa gotita de pintura va llegando hasta el otro punto. Sientan la capacidad que tiene el aire de cambiar de rumbo lo que queremos hacer. Marieta se ríe. ¿Cómo vas, Marieta? Bien, yeah. Ok. Vale, Ámbar, no te dejes. Pueden ayudarse con el movimiento del papel. ¿Qué es el movimiento del papel? La vida misma. Porque a veces nuestros pensamientos van por un lado, nuestras acciones van para otro y la vida nos moviliza de una manera que a veces no tenemos planteado hacerlo. No dejemos de soplar. Inhalamos y con la fuerza de nuestro aire interno movemos la gotita de pintura. Sientan cómo el cuerpo va reaccionando y accionando ante algo que no se esperaba.
Si estos fueran mis emociones, movidos por mi aire, por mis pensamientos, ¿qué estaría pasando? Ajá. Ujú. Me frustro, me da rabia, quiero borrar. ¿Qué me está pasando? Al final, este es un camino y un camino que yo tenía en mi cabeza o que, si vamos un poquito más allá, un camino que mis referentes tenían en su cabeza. Y así como el dedo de Dios puede ayudar o desayudar, yo les voy a dar la oportunidad en este momento de que utilicen ese dedo de Dios para culminar ese camino. Con el pincel, con el dedito, con lo que ustedes quieran. Ayúdense, ayúdense con algo a terminar ese camino. Y eso forma parte de las acciones. A veces tenemos que intervenir cuando nuestra vida, cuando ese campo en blanco se mueve y somos nosotros los que estamos parados arriba. Y eso nos ayuda a retomar el poder personal. Y eso nos trae este equinoccio de otoño. ¿Cómo hago para esto? ¿Cómo hago para ya no sentirme secuestrado, secuestrado por algo? ¿Qué pasa con mis vínculos? ¿Cómo los estoy viviendo? ¿Cómo los he vivido? Para entonces poder construir en este equinoccio algo más estable, algo más sustentable, más orgánico y sobre todo más duradero. ¿Cómo me he comprometido hasta este momento? ¿Qué tanto me estoy priorizando? ¿Qué tanto yo, como un humano, como una humana, estoy tomando parte activa en mi nutrición personal? No podemos cerrar lo que no vemos. Y aquí viene la segunda parte del ejercicio. Yo les mostré esta culebrita, ¿verdad? En esta culebrita se dan cuenta que tienen como unas rayitas. Ahí van a notar en esas rayitas las respuestas a lo que les acabo de preguntar. A toda la primera parte, dónde me sentí, cómo me sentí, cuáles fueron esas situaciones que me empoderaron y cuáles no. Y van a ver cómo ha sido ese camino de vida. No podemos cerrar lo que no vemos, no podemos gestionar lo que no tenemos claro, lo que aún está en sombra. Ya se dieron cuenta cuál es el poder del aire. Ya se dieron cuenta que cuando mi aire sopla muy fuerte, mis emociones se salpican por toda la hoja. Y ya nos dimos cuenta que el fuego siempre está, porque el fuego es nuestro poder personal. Y desde ahí, desde ese estómago, desde esos pulmones, es que nosotros tomamos ese respiro donde le decimos sí a la vida. Y si le estamos diciendo que sí ahora, vamos a ver un poquito en retrospectiva entonces qué fue todo eso, como dice mi esposo, que me chocó el carro. Entonces vamos a ver qué fue todo lo que en ese momento no nos gustó, que nos golpeó, que estuvo, estuvo disruptivo por un momento particular de vida. Y eso lo van a ir anotando cronológicamente, no tienen que llenarlo todo, ¿ok? Sobre todo vamos a ver la parte de los vínculos, Ámbar se ríe, la parte de los vínculos, desde dónde, cómo me estoy vinculando, cómo está mi compromiso, que son los puntos que Catherine les acaba de decir que están disponibles en el cielo para nosotros.
¿Cómo han sido nuestras relaciones? Gracias, Libra. ¿Cómo me he estado vinculando? Gracias, Libra. Mi compromiso sagrado, mi compromiso conmigo, que es esa priorización, ese automaternaje y esa nutrición sabrosita que me he dado o que me he dejado de dar. ¿Qué tan dispuesto y dispuesta estoy a hacerme responsable para construir algo más estable para un futuro? Tómenlo como un trabajito de introspección, de revisión hacia lo que ya hemos vivido, sin dramas, sin novelas, o sea, es algo muy como si estuvieran haciendo un inventario. Esto me pasó, esto también, hey, yo creo que en abril yo estaba pasando por esto, hey, yo creo que en marzo no cerré tal cosa, hey, mira, en junio hice tal otra, wow, si me hice responsable o no. Y en el equinoccio ya estaremos preparadas y preparados para revisar qué tanto de eso es mío y qué tanto de eso es una lealtad, qué tanto de eso es una repetición y qué tanto de eso activamente es una decisión personal, desde mi libre albedrío, del clan y de las lealtades que tenemos con un árbol. Como esto es un trabajito un poquito largo y tienen hasta el 22 para hacerlo, entonces solamente queremos chequear un poquito cómo les fue, cortito, para no quitarles mucho tiempo. Cuéntame, Dianita, te disculpo. Ok, fíjate, vale, hagamos algo, mi Diana, porque no podemos retrasar el resto de las personas. Como esto va a quedar grabado, se los vamos a pasar por YouTube. El enlace se los vamos a pasar por el chat. Eso va a quedar en YouTube y ahí lo vas a poder revisar. ¿Ok? Porque pues no podemos, quedamos con el compromiso que eran 90 minutos y estamos tratando, Catherine y yo, de ser lo más cumplidas posible con el tiempo. Pero lo vas a tener grabadito y nos vas a tener en el chat. Cualquier cosita, pues bueno, preguntas por ahí si hay algo que no hayas entendido, ¿cierto? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias, Diana, por Mm, entenderlo. Bueno, queridos, en este momento entonces, un poco para irle dando cierre y hacer honor a la palabra, pues un poco ya lo que nos queda es invitarlos a el taller, nuestro taller de el equinoccio de otoño. Como saben, esto es un programa que ya tiene un poco más de un año, estamos muy, muy contentas con esto. Todas las personas que participaron en esta masterclass, por supuesto, tienen una oferta especial, un monto, un cariño en el monto de este programa. Y ahí se los estamos dejando nuestra suscripción anual para que podamos complementar, como les decía, en cada uno de estos encuentros nosotros abrimos y cerramos cositas que nos ayudan a cómo afrontar ese cambio y esa energía tan linda que nos trae cada una de estas estaciones, ¿ok? Eh, Como les decíamos y les dijo Katherine al principio, pues esto yo siento que es una mezcla maravillosa de muchas de las maestrías y muchas de las sabidurías que hemos venido
Katy y yo entrenándonos en este florecimiento, tenemos, digamos que esta unión de lo que es la astrología chamánica con la bendición de la información de la rueda medicinal y lo, digamos que lo que impulsa el trabajo interior, que después vamos a pasar por la rueda, son los trabajos artísticos. Entonces es como un cumulito de saberes que ponemos al servicio en cada estación del año, con cada energía, para que entonces nosotros podamos florecer, podamos renovarnos, podamos impulsarnos, podamos ensoñar en conciencia cada vez. Entonces, yo lo anoté por aquí para que no se me fuera a ir. La fecha del encuentro es el 15 de septiembre, es decir, este fin de semana. ¿Ok? Por supuesto, es para prepararnos para el equinoccio, que es el día 22, como les dijo Kat. Es a las 7:30 de la noche, hora España. Y tienen que apartar para ustedes 4 horas porque vamos a hacer el trabajo artístico en el momento. Entonces, esto fue un abreboca. Vamos a trabajar, como se dieron cuenta, con acuarelas, con agüita, con colores, muchos, muchos colores. Vamos a trabajar después con un modelado súper lindo y después de todo esto vamos a hacer la integración en la rueda de manera de que ustedes puedan traspasar este equinoccio con todas las herramientas que necesiten para abrir también el año que viene. Este equinoccio es una belleza porque fíjense todo lo que tiene un montón de cosas, somos personas vinculares, somos personas que estamos siempre al lado de otro y que trabaje los vínculos en este momento realmente es una bendición. Vamos a ver qué tenemos que cerrar este año para que nuestro vínculo a partir del 2025 ya sea un poco diferente, sea más amoroso y sean sobre todo más conscientes. Eh, por supuesto, como es el fin de semana, hoy siendo lunes, tendrían toda la semana para buscar los materiales artísticos. La verdad no es nada grave, no es nada que no se pueda conseguir. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más por ahí? No sé si se me olvida algo, mis hijos. Son 4 encuentros al año, que ya se los comentamos. Que después del encuentro, igual porque abrimos procesos muy profundos. De hecho, no hay nada de teoría, Total. todo es escucharlos a ustedes, es la práctica, es lo que ha movido. Y después de cerrar los encuentros, el chat queda abierto y nosotros seguimos haciendo el sostén, que quien nos conoce que está aquí saben que somos bien profundas con el tema del acompañamiento. Entonces, dentro de la suscripción, pues está el acceso anual también a todo lo que esto ha movido. Y que lo trabajamos el 15 porque el día 22 ustedes van a tener un ritual cortito grabado para activar ese arte, para conectar con el equinoccio. Y entonces es como que lo profundo lo hacemos antes para que se vayan preparados a cruzar la puerta. Si tienen alguna dudita, alguna pregunta. Cuando les entregue la presentación, aquí si le dan clic, van a ir a toda la información si les apetece saber más, van a ir a la información de todo lo que incluye. Y bueno, aquí también estamos haciendo como debut de nuestro logo en Integrarte y también de nuestras redes sociales. A quien no nos siga desde este proyecto, si le hacen clic aquí y aquí, pues nos pueden empezar a seguir en YouTube y en Instagram. Y bueno, mis Estamos amores. contentos de que sean ustedes ese boot, porque este equinoccio de otoño también para nosotros se nos han caído unas hojitas y queremos justamente dejar ir para que florezcamos en amor prontamente. Más. Si hay preguntas, dudas, estamos bien. Igual quedamos abiertos por el chat, cualquier cosita. Profundo es el segundo nombre de integrarte, dice Trevi. ¿Qué dice? No, es que no me salen los comentarios. Que profundo es el segundo nombre de integrarte. Así. Qué bello. Es súper bonito, pero no me he enterado cuándo es el primer encuentro de 4 horas para ver si puedo. El 15, El corazón. 15, amor. El 15 El es... sábado, creo. El domingo. Ujú. Domingo. Domingo. Ya te digo. El domingo. Domingo.
Voy a ver si puedo. Exacto. Tengo una boda el sábado. Voy a ver. Pero es súper bello. Es a las 7 del domingo. Vale, no, y este fue como un abreboca para que Sí, esto pudieran, bueno, como que para los pensar, que hicieron ¿no? el masterclass, ujú, los que hicieron la masterclass ya un spoiler, ¿no? Los que no la hayan hecho, bueno, No, incluso a la pero tribu sí que es interesante. a la tribu del florecimiento les pedimos que vean este video para que vayan un poco conectados con la energía de lo que están haciendo. Entonces, sí, la idea también es ver qué botones se detonan con la información, con este ejercicio para irlos integrando allí en el trabajo profundo. Gracias, chicas. Muy bello. Gracias, amores. Gracias por conectarse. A quien lo vean diferido, pues también gracias. Le dan por ahí me gusta para que nos ayuden. Y si quieren también como compartir el sentir o lo que sea que les vaya cayendo el 20 con el ejercicio que hicieron y con la información, pues usen el chat que ahí vamos a estar para escuchar. Ok. Exactamente, como siempre. Como siempre. Besitos, amores. Gracias. Ay, gracias. Bendiciones para todos. Chau. Amén.